Y estoy muy contento porque esta mañana está con nosotros Ricardo Hausmann. Él es, es economista, profesor de la escuela Harvard Kennedy School, además director del Growth Lab. Él desarrolló un gran marco para analizar a los países, que es el índice de complejidad económica, y además fue ministro de Planificación de Venezuela. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar esta comunicación. Gracias por invitarme. Ricardo, primero saber cómo está hoy la situación en Venezuela. Evidentemente, pues ha habido muchos movimientos, algunas detenciones, digamos, tanto de personas que forman parte del régimen dictatorial, y por el otro lado, pues hay reportes, digamos, de que sigue habiendo detenciones y represión. ¿Cuál es el panorama hoy en Venezuela? Bueno, digamos, confuso. Es una situación un poco única porque, digamos, tenías Venezuela era como el país de Alí Baba y los 40 ladrones. Ahora se volvió el, el país de Alí Baba y los 38 ladrones porque se llevaron a dos. Pero además hay como un régimen de coerción sobre la dictadura por parte de Estados Unidos. Esa coerción le dice, no te voy a dejar comerciar tu petróleo, lo tienes que entregar a mí, yo lo vendo a un mejor precio del que tú pudieras haber logrado, eh, y deposito la plata en unas cuentas que yo manejo y te la voy dando de acuerdo como tú te portes. Entonces, digamos, es un gobierno, como le dicen, tutelado. Eh, y, y a veces Estados Unidos habla mucho y dice, no, están haciendo todo lo que le pedimos. Y otras veces se quedan callados. Por ejemplo, anteanoche se llevaron preso a un dirigente súper importante de la oposición, un señor que ganó la gobernación de su estado, eh, pero lo obligaron a juramentarse ante una asamblea nacional que es ilegítima. Él dijo que no. Entonces, bueno, le anularon su elección y después de las elecciones del 28 de julio lo metieron preso. Entonces, un señor importante, un líder importante, lo liberan, el tipo sale, da unas declaraciones e inmediatamente lo vuelven a meter preso. Entonces, eso fue una señal a todo el mundo de que estas excarcelaciones no son libertad. Tú te tienes que quedar callado, no puedes opinar, no puedes decir nada, así tu orden de excarcelación no diga nada de eso. Entonces, sin embargo, el gobierno americano no ha dicho nada al respecto. Pudo haber comentado ayer, pudo haber protestado. Lo único que han dicho es que está mandando al secretario de Energía a Caracas hoy. Entonces, es como que, bueno, nosotros nos interesa más el petróleo que los derechos y las libertades, o no, se les pasó. Entonces, no se entiende muy bien qué es lo que quiere el gobierno americano del régimen y cuánto están dispuestos el gobierno americano a tolerar la represión de la dictadura. Claro, y sobre todo porque se podría pensar, digamos que pues a lo mejor se les pasó, pero pues tienen una embajadora y teóricamente eso les daría mucha visibilidad de lo que está ocurriendo en tiempo real en Venezuela, ¿no? Sí, sí, difícil creer que se les pasó, pero bueno, en todo caso, el gobierno americano ha sido bastante poco claro sobre la prioridad que le da a la democracia y a la libertad y a los derechos. Uno entiende que el régimen ha estado apurado en aprobar una ley de amnistía para darle algo de legitimidad a todas estas excarcelaciones que están haciendo. Todas estas excarcelaciones, en Venezuela le dicen excarcelaciones porque no te están liberando, te están prohibiendo, o sea, te están poniendo un conjunto de restricciones, prohibición de hablarle a los medios, prohibición de usar las redes sociales, prohibición de hablar de tu experiencia
mientras estuviste preso, torturado, etcétera. Régimen de presentación ante un tribunal cada semana o cada mes, prohibición de salida del país. Entonces, te están poniendo un conjunto de restricciones para más o menos anularte como potencial líder. Y eso obviamente implica que no hay digamos, libertad. Por eso le dicen excarcelación, porque ya no estás en una cárcel, pero estás restringido en tu libertad. Claro. Ahora, cuando se dio la detención de Nicolás Maduro y de repente considerando pues la experiencia en Estados Unidos, de Estados Unidos en otros momentos, pues se temía que hubiera un vacío de poder y entonces se detonara una guerra civil. Entonces ha parecido ciertamente cauteloso, digamos, y realista lo que han hecho, pero al mismo tiempo pues complicado por lo que estás mencionando, ¿no? Es decir, este estire y afloje y de repente, pues es confuso y poco claro. ¿A qué atribuyes, digamos, la acción de Estados Unidos en Venezuela? ¿Es un tema de válvula para Donald Trump? ¿Es un impulso al interior de Marco Rubio, pues reconfigura un poco el hemisferio, sobre todo por lo que estamos viendo en Cuba? ¿Es un tema de recursos, de petróleo? Porque de repente, pues le pega, digamos, a los productores tejanos en términos del punto de equilibrio del petróleo. Hay quien dice que también pues es un poco a China, aunque eso no queda tan claro porque recibe más petróleo de Irán o de Rusia. Pero, ¿cuál es tu análisis, Ricardo, en cuanto al racional de la acción de Estados Unidos en Venezuela? Yo creo que había un racional que era sencillamente que Venezuela es un régimen oprobioso, que se había especializado en el narcotráfico, había hecho alianzas con grupos criminales como el Cártel de Sinaloa, Hezbollah, Hamas, los rusos, los chinos, los iraníes, Cuba, eh, y, y había generado tal desastre que causó la salida de más de 8 millones de venezolanos. Eso obviamente implica grandes impactos sobre los países vecinos, inmigración informal hacia muchos lados. Entonces, ahí había un conjunto de razones para intervenir, ¿no? Eh, el- la comunidad internacional había fracasado en la Organización de Estados Americanos, no hizo valer la Carta Democrática ante una violación flagrante de esa Carta Democrática. La Corte Penal Internacional, que lleva 9 años con un dossier sobre Nicolás Maduro, no actuó. Entonces, bueno, ante la ausencia de mecanismos institucionales de enfrentar esta crisis, pues decidieron actuar militarmente. Pero hay gente que dice que el gobierno de Donald Trump es realmente una coalición de 3 grupos que tienen visiones del mundo muy distintas. Entonces, para venderle esta operación a los otros 2 grupos, tuvieron que enfatizar, bueno, el petróleo, ahí hay mucho petróleo, oportunidades para los americanos, bajar el precio de la gasolina, en fin, otras cosas que no creo que eran centrales a la cuestión. Y claro, ahora le han dado mucha relevancia a la idea de recuperar el petróleo, en parte para que no les salga costosa la operación, sino porque, digamos, Claro. el país se recupera con sus propios ingresos, pero el balance de cuánto es que, o sea, uno de los errores, creo yo, importantes en el diagnóstico, 2 errores importantes en el diagnóstico del problema. El primero es que tú puedes recuperar la economía sin devolverle a los ciudadanos sus derechos. La O democracia. sea, si tú, si, Ricardo, debo hacer un si, corte y para pero escuchar derechos, no el solo, o segundo sea, derechos, componente. sí. Te El pediría segundo si nos componente, puedes esperar en el corte comercial y regresamos en un momento y platicamos de estos dos aspectos. Ricardo, nos estabas contando y nos interrumpió el corte, pues no se puede crecer sin democracia. Hablabas de dos componentes, ¿cuáles son?
Sí. O sea, no se puede crecer sin derechos, o sea, derechos individuales, derecho de propiedad, derecho a la información, derecho de libertad de expresión, libertad de circulación, libertad de movimiento. O sea, eh, muchas personas no podemos regresar a Venezuela en estas condiciones. No es un país donde se puede vivir. La gente empezó a salir de Venezuela antes de la crisis económica porque le habían quitado sus derechos. Entonces, tienen que restablecer los derechos. O sea, esta cosa que te meten arbitrariamente preso cuando te da la gana y una vez que estás en la cárcel, te extorsionan para negociar tu salida de la cárcel a cambio que les regales la empresa que has montado. Entonces, es esa falta de derechos la que no, o sea, sigue vigente y en esas condiciones nadie puede invertir, nadie puede hacer, nadie puede planificar, nadie puede operar. La segunda cosa es esta cosa que tú mencionaste, el temor a una guerra civil. Venezuela es el país más unificado políticamente del mundo. O sea, en Venezuela hubo unas elecciones y en la candidata que elegimos en las primarias no la dejaron correr. No dejaron votar a 8 millones de venezolanos que estamos en el exterior, no dejaron registrarse a 3 millones de jóvenes que habían pasado la edad de 18 años y tenían derecho a votar. Y en esas condiciones, la persona a la que María Corina Machado nombró como su representante sacó el 70% de los votos. Hubiese sacado el 80% de los votos. Eso no lo Ujú. sacó AMLO, no lo sacó Sheinbaum, no lo sacó nadie en México, no lo sacó Trump, no lo sacó Macron, no lo sacó Petro, no lo sacó Lula, no lo sacó Bolsonaro, no lo sacó nadie. Esta opción ganó en los 24 estados de Venezuela y en el 90% de 335 municipios. Venezuela es un país políticamente unificado. Si tú quieres agarrar esa sociedad civil que se ha expresado pacíficamente y dices, mira, vamos a tener un nuevo gobierno basado en esa voluntad popular, en Venezuela es el país más unificado que tú te puedes encontrar. Eh, lo que hay es una dictadura que se ha hecho de las herramientas del poder para mantenerse en el poder, pero si tú tomas control de los órganos del Estado, del ejército, de las policías, de la policía secreta y hasta de los colectivos que los arma y los coordina el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, ahí va a haber una guerra civil de quién contra quién. La oposición venezolana no está armada. Entonces, esta idea de no repetir el caso de Irak, Irak no tiene nada que ver con nosotros. Irak era el mismo país de Babilonia que nos enseñaron en la escuela. Ese país que se creó hace 5.000 años. En 5.000 años y hasta que llegaron los americanos, allá no había habido una elección. Venezuela es un país con una tradición democrática y unido políticamente. Entonces están tratando de mantener una cierta calma rara a punta de pura represión, poniendo al margen la organización social que ha permitido esta unificación política en el país. Eso yo creo que es un error estratégico. En vez de poner de lado, dejar de lado a las organizaciones políticas organizadas, valga la redundancia del país, Ujú. eh, deberían anclarse en el hecho de que hay una mayoría política clara, cívica, ordenada, que podría ayudar a estabilizar el país en otra dirección. Claro. Cuando mencionabas que hay tres grupos, digamos que con agendas en el gobierno de Donald Trump, vinculado obviamente a lo que estamos hablando, ¿cuáles son estos tres grupos o cuáles son las dinámicas que los explican? Bueno, yo te diría, una lógica, si tú quieres, republicana más tradicional, representada en Marco Rubio, es una visión anclada en ciertos principios y valores y una visión política de las cosas. Está una visión más maga, si tú quieres, más Ujú. trompista, que ve todo como una transacción y un negocio, y el hecho de que Venezuela tenga muchas reservas de petróleo y otros minerales, y que Estados Unidos tiene fuerza militar
pues le parece lógico desplegar esa fuerza militar a cambio de obtener ciertos beneficios tangibles para los Estados Unidos. Y está, digamos, estos que llaman los tech bros, ¿no? Ujú. Los billonarios de Silicon Valley, que tienen una visión un poco más libertaria y desreguladora, y menos preocupada por la democracia. Eso te diría yo que son como a grandes vistas, digamos, los tres grupos que están detrás de la política en Estados Unidos, y como son tres, a veces Trump toma una decisión sugerida por un grupo y otra vez se toma una decisión sugerida por el otro, y entonces eso da la sensación de una incoherencia, porque no puedes explicar todo lo que hacen, pero lo que hacen responde a una de estas tres lógicas. Claro, es muy interesante lo que mencionas. Ahora, y recordar además que Venezuela, pues, es un país que fue el mayor productor petrolero del siglo pasado, sobre todo en la parte temprana, de mucha industria. Ayer platicaba con un acerero, estaba Sidor, no tenía tanta conciencia. En fin, ha sido un país que tiene cierta potencia. En un escenario en donde pues empieza a haber más, lo que acabas de describir, más libertades individuales, y sobre todo pues diría yo Estado de Derecho, porque obviamente que han dicho las petroleras estadounidenses, muchas de ellas, pues no tengo muchos incentivos porque no está muy claro cuál es ese panorama. Pero, ¿qué tan rápido, digamos, se podría empezar a reactivar Venezuela? Porque te he escuchado y bueno, la historia económica sí lo muestra. Pues es un país de rentas medias que es la primera vez en la historia que disminuye tanto, ¿no? Sin el proceso de una guerra como tal, en este caso de una dictadura, pues es lo que le ocurrió. Pero ¿qué tanto Venezuela podría arrancar y más o menos cuánto tiempo le estimas? Bueno, mira, cuando Maduro llegó al poder, Venezuela era 4 veces más rica de lo que es hoy. O sea, el Producto Interno Bruto cayó 75% desde el día que Maduro llegó al poder a hoy. O sea, éramos 4 veces más ricos de lo que somos hoy. Obviamente que teníamos, digamos, el capital humano para ser 4 veces más ricos. Teníamos de las empresas, los recursos, en fin, para ser 4 veces más ricos. Eso se destruyó, eh, digamos, a pesar de que, digamos, Maduro llega al final del boom petrolero más grande de la historia de Venezuela. Del año 2004 al 2014 los precios del petróleo estuvieron altísimos. A pesar de eso, em, la economía se desmoronó apenas cayó el precio del petróleo. O sea que destruyeron la robustez de la economía. Entonces es lógico pensar que los venezolanos sabemos ser 4 veces más ricos que ahora. Teníamos con qué, teníamos las empresas, los conocimientos, las tecnologías, etcétera, para eso. Y de hecho, bajo otro régimen podríamos ser aún mejores. Eh, pero de modo que una recuperación relativamente acelerada de la economía, poner la economía a crecer al 7, 10% por una década, debería ser más que posible. Pero eso requeriría que el país sea un país donde el capital humano quiera regresar y donde el capital financiero crea que tiene derechos. Por ejemplo, la ley de hidrocarburos que había hasta hace una semana, pues prohibía la inversión privada en el sector petrolero. Si habían joint ventures, tenía que ser con Petróleos de Venezuela y con mayoría de Petróleos de Venezuela en cada operación. Eh, Petróleos de Venezuela tenía que llevar la operación y ser dueño del petróleo. En fin, había un conjunto de restricciones que hacía que esto sea no invertible. Pero ahora acaban de cambiar la ley de hidrocarburos, pero la cambió una asamblea nacional ilegítima, nombrada por un robo de las elecciones, y nadie va a estar metiendo dinero a largo plazo para recuperarlo en 10 años, 15 años, 20 años, en condiciones donde tú tienes un gobierno ilegítimo, inconstitucional, sin justificación. O sea, entonces Sin dicen, duda. no, no, arreglen ustedes la política y cuando las cosas estén claras yo entro.
Regresamos. Ricardo, debo hacer otro corte y te pediría la bondad de tu tiempo, otro corte comercial y volvemos. Te quiero preguntar de cómo estás viendo No, México, Estados Unidos y Canadá, te voy a porque justo el tener que índice de dejar, te voy complejidad. a tener que dejar porque ya se me acabó el tiempo. Muy bien, Ricardo, Bueno, pues te un fuerte agradezco mucho. abrazo. A ti. Chao. Vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresarial, volvemos.